Consuelo Méndez ha sido galardonada nacional e internacionalmente por su obra plástica. La relación entre el cuerpo y la plástica se hace cada vez más relevante en su expresión personal y su pedagogía, marcando la pauta en su proceso de creación. Nace en Caracas en 1952. Yo soy Consuelo Méndez, artista plástico, artista visual, y me dedico a pintar, a dibujar, mantengo un diario permanente, tengo muchos años con un diario, soy hacedora de libros, encuadernadora, y en los últimos 10 años me he dedicado a hacer un género plástico que implica el cuerpo del artista en escena, que es el performance. Mi formación artística, cuando yo tenía 12 años, la familia se mudó para los Estados Unidos. Mi papá iba a hacer un posgrado en neuropediatría y mi mamá quería irse de Venezuela y decidieron emigrar. Yo llegué a Houston, Texas a los 12 años y desde que yo empecé a estudiar y aprender el inglés, aprender ese otro idioma, y desde que yo empecé a hacer bachillerato, siempre tuve una posibilidad de hacer clases de arte dentro de la misma programación del bachillerato, ¿no? Siempre estuve en los talleres de arte y recibí una formación académica bastante libre, pero con formación básica en las artes, en el dibujo, en la pintura, desde joven, pues. Inclusive aquí en Venezuela, antes de nosotros irnos, mi infancia transcurrió en el taller de arte infantil del Museo de Bellas Artes. Y la profesora de ese taller infantil, imagínate, era Mercedes Pardo. O sea, y para mí llegar al Museo de Bellas Artes todavía, llegar a Los Caobos es así como entrar a un espacio muy familiar y muy personal. Esta artista confiesa que por problemas de desarraigo inicia sus estudios de artes plásticas a los 19 años en el extranjero, que concluye con una maestría en artes mención gráfica. Yo creo que el momento que yo decidí, cuando tenía 17, 18 años, irme de mi casa porque yo sabía que la estructura familiar no me iba a permitir esto, porque yo tenía que hacer esto como hobby. Cuando yo me di cuenta que yo tenía mucho que buscar y que eso era lo que quería y estaba en un medio que me lo permitía, porque si yo hubiera vivido en Venezuela quizás mi vida hubiese sido otra, quizás hubiera estudiado lo que querían mis padres que hiciera y no me hubiera revelado. O a lo mejor no, o a lo mejor hubiera estudiado arquitectura. A veces pienso que hubiese estudiado arquitectura porque eso era lo que estaba en ese momento, porque obviamente yo iba a seguir educación universitaria. Pero estando en el mundo que me tocó vivir, en el momento histórico, que era el momento de los hippies, tú sabes, todo ese cambio social que hubo a nivel político también. A mí me tocó vivir eso, y yo cuando fui para California, eso fue lo que yo vi, la escuela donde yo estuve. Entonces, yo sí creo que yo he sido afortunada en hacer lo que me provoca y creo que eso es una de las reglas de oro en mis clases y en mi relación con el mundo. Si tú como ser humano no haces lo que te viniste a hacer o lo que te da alegría y felicidad, pues no estás por buen camino. ¿Entiendes? Una de las cosas que yo traté siempre de hacer, por ejemplo, en mis clases o en mis relaciones con la gente, es hay que revisar bien qué es eso que te da alegría, porque por ahí es. En los Estados Unidos, la experiencia de la separación del país la lleva al grupo de mujeres muralistas de San Francisco, donde dicta también talleres de artes plásticas a colectivos de distintas edades en comunidades étnicas no blancas. En esa época pertenecí a un grupo de mujeres muralistas, porque no solamente era rebelde, comunitaria, sino también feminista. Entonces, bueno, conseguí un grupo de mujeres, hicimos un grupo de muralistas, porque en ese momento casi todos eran puros hombres, entonces nosotros hicimos un grupo de mujeres muralistas y nos pusimos a trabajar en la comunidad latina de San Francisco y trabajamos 3 o 4 años en esos murales. Y mientras tanto, bueno, yo estaba casada,
con un venezolano. Él estaba haciendo cine y fotografía en el instituto. Entonces me puse a hacer una maestría, desarrollé mi tesis de maestría con base a fotografía sobre eventos históricos de Latinoamérica en serigrafía. La técnica de la serigrafía es una técnica que se presta mucho a ser como de muy franca, clara, cortada, como pop. Como estaba tratando de entender quién era yo y cómo era yo y por qué y de dónde yo venía, yo lo que hice fue como tomé hitos de historia latinoamericana y desarrollé imágenes a partir de fotografías encontradas que yo adaptaba, cambiaba y convertía en estas gráficas de hasta 16, 20 colores y ese es todo un proceso manual de corte a mano, tú sabes. Entonces el trabajo estaba basado en la fotografía encontrada, mucho color, muy brillante, formas muy limpias. Entonces, bueno, ese era el trabajo. Era un trabajo quizás un poco comercial, pero no comercial de que se vende rápido, sino comercial de la cultura pop. Terminé mi tesis de maestría, él no hizo ningún esfuerzo por querer quedarse en los Estados Unidos y nos vinimos para Venezuela. Yo en ese momento ya estaba preñada y era 1976, estaba yo con mi hija en la barriga y yo me vine para Venezuela para empezar toda una otra vida y un cambio total, creyendo que yo iba a hacer una cosa y resulta que terminé haciendo otra, pero seguí desarrollando mi obra aquí. Por estos años corre la década del 70 y Méndez se relaciona con varios ejes fundamentales que serán integrados posteriormente en cada uno de sus procesos artísticos. Por un lado, el trabajo con el dibujo, la pintura, la gráfica y el arte efímero. Por otro lado, la experiencia de la docencia y de los diversos intercambios con el otro, desprendidos de la labor comunitaria. Un buen día llegué a una escuela de gráfica que se llama el SEGRA y hablé con la nena Palacios, Luisa Palacios, que era quien estaba dirigiendo el SEGRA, y yo le fui y le dije, mira, yo estoy buscando trabajo, este es mi portafolio, y ella me dijo, mira, Consuelo, ya arrancó una primera generación del SEGRA, viene otro grupo que tiene que entrar ahora, y yo te diría a ti que lo pienses bien, porque creo que tú eres una candidata para entrar en el SEGRA. Entonces yo sabía que yo tenía algo vacío en mi vida porque yo había vivido en los Estados Unidos 12 años y en efecto yo no tenía vínculo con el mundo del arte. Entonces, bueno, llego yo a hablar con esta señora que era una persona fuerte, pero a la vez no me dijo que no. Dije, bueno, déjame irme para mi casa, lo pensé. Y en efecto, yo creo que fue una de las mejores decisiones que yo hice en mi vida porque esa experiencia de 2 años en el SEGRA me dio a mí una manera de mirar el arte y de hacer arte que yo en los Estados Unidos no había vivido. Hice gráfica, hice grabado, hice litografía, dibujé mucho. Yo toda la vida he leído mucho poesía, entonces yo leía mucho poesía y ilustraba o interpretaba textos poéticos con mi obra. Empecé a conocer poetas, me vinculé con los jóvenes poetas del momento y por lo tanto la obra se vinculó con la palabra, era palabra plástica, mucho dibujo, mucho papel, pintura. A través del dibujo, la pintura y el grabado, tenía varios años indagando en torno a temáticas cercanas a los problemas de lo femenino, a los arquetipos, a las vicisitudes de aquellos que viven al margen y a los lugares que pueden unirlos. Creo que la vivencia del SEGRA me dio a mí la posibilidad de entrar en una generación de gente que desarrolló, cuando vino el boom del dibujo en Venezuela, pues yo estaba ahí metida. Yo después trabajé en la Universidad Simón Rodríguez 10 años
levantando los talleres de arte y hasta que inclusive hicimos un pequeño programa de capacitación profesional. Llevé adelante un proyecto piloto artístico metido dentro de una universidad experimental tan interesante como la Simón Rodríguez, porque era el centro de experimentación para el aprendizaje permanente. Creo que una de las cosas más lindas que me ocurrió a mí en mi vida fue poder haber llegado a CEPAP en Caricuao y entender que la vida es aprendizaje permanente. Por un año más o menos, en el 1990, yo mantuve mi relación de trabajo en la Simón Rodríguez, en el CEPAP, y abrí una posibilidad de trabajo en el SEGRA. Resulta que esa última generación del SEGRA iba a ser la última generación, porque sobre la base del SEGRA, todos los equipos, todo lo que tenía el SEGRA en su haber, se construyó el Armando Reverón. Entonces yo pasé de ser docente del SEGRA a ser uno de los docentes fundadores del Armando Reverón, que era todo un proyecto que se abría maravilloso, con vistas a ser realmente una escuela, la primera escuela de arte práctico en Venezuela. Y bueno, como que entré, ¿ves? Entonces llegué de los Estados Unidos, entré al SEGRA como estudiante, empecé a hacer mi trabajo profesional, aprender a ser educadora en el CEPAP, entro al SEGRA se acaba y arranqué con el Armando Reverón. El año 2002 marca un antes y un después en su obra, cuando en el Instituto Armando Reverón, donde se desempeñaba como docente, realiza la maestría en sistemas visuales contemporáneos. Durante esos años de aprendizaje y confrontación, otras necesidades creativas comienzan a hacerse presentes y el cuerpo se manifiesta como un nuevo paradigma de elaboración, puente ideal entre las propias inquietudes y las infinitas posibilidades del afuera. Es así como en ese año realiza su primera acción en homenaje a Antonieta Sosa, titulada Yo también mido un tanto, en la que Méndez usa su cuerpo como herramienta de operación para el ejercicio pictórico. Necesidad de un cuerpo que se manifiesta para trazar y trazarse a sí mismo en los límites del espacio. La labor performática de Consuelo Méndez no se detendrá nunca más. Tras esta primera experiencia, en la que comienza a fluir con mayor fuerza aquellos contactos con el arte efímero y el muralismo, vendrán a unirse otras preocupaciones, sus inquietudes por las problemáticas humanas a través de los arquetipos y las relaciones con el imaginario del agua que ya se había hecho presente en su obra bidimensional. Darán lugar a nuevas formas de fluir en el espacio y en las historias de quienes lo habitan. En 2003, con la acción corporal Artemisa, la de Caño Amarillo, la artista comienza a recorrer varias ciudades y comunidades del interior del país. Estas caminatas se realizan en torno a la interpretación física que Méndez completa sobre el arquetipo femenino de esta diosa. La Artemisa de Efeso es una diosa que tiene muchos pechos. Entonces, bueno, yo inventé esta figura con las botellas azules y empecé a caminarla. Ahí cambió mi obra. Yo no dejé nunca de pintar, de dibujar ni de nada, pero entró en mi vida creativa, expresiva, la performance como acción plástica, como lenguaje. Y desde ahí en adelante, pues no es que lo hago todo el tiempo, pero tengo en mi haber ese otro lado mío, que es una mujer que sale y hace escena, crea escenas plásticas, hace acciones plásticas, y eso es lo que es el performance. Para mí el arte es parte de mi vida. El arte es una manifestación materializada de lo que somos como seres humanos. Algunos tenemos la capacidad de hacer, de llevar, de mostrar, de expresar. Y dentro de esa tipología humana estoy yo. Yo soy una creadora. El arte es algo que es más importante que yo, es algo que está conmigo, es algo que necesita salir, es algo que cura
En los últimos años, por ejemplo, aparte de la pedagogía del arte ya formal y académica y mantener una obra permanente, yo también he estado como coqueteando con la arte terapia. El arte y la terapia todos vienen de la misma raíz. El arte terapia, por ejemplo, es hacer alma. Cuando tú requieres de ir a terapia es porque tú necesitas encontrarte con tu alma. El arte también es hacer alma, porque cuando uno trabaja, uno pierde dimensión de tiempo, uno se conecta consigo mismo. Lo que yo he encontrado ahora que ya estoy jubilada, que estoy como más en una relación más fina, más sutil con el hacer del arte, es que no hay tiempo, no hay apuro, que era una cosa que yo nunca me imaginé cuando era más joven, que uno estaba todo el tiempo haciendo. Yo creo que en este momento yo he aprendido que es necesario parar, es necesario silenciarnos, es necesario escuchar, aprender a escuchar para después decir. Y en ese sentido creo que a los 55 años que yo me jubilo después de haber hecho tanto, espero que tenga por lo menos 40 años más para poder desarrollar lo que de verdad yo creo que yo vine a hacer, ¿no? En esta vida, en este momento, que es desarrollar y hacer lo que dicta mi alma, sacarlo y mostrarlo. Más que una propuesta estética en particular, hemos visto que la obra de esta artista se fundamenta en el habitar del propio cuerpo, en vivirlo, en movilizarlo y comunicarlo. Es justamente el desarrollo de estos vínculos uno de los aspectos más importantes a la hora de considerar la obra de Consuelo Méndez y entenderla en su totalidad como viaje, conexión que se desplaza desde ella misma hacia los espacios tan distantes como cercanos de algún otro que está afuera.